Listo. ¿Sí se alcanza a observar bien ahí o lo acerco un poco más? No, así No, se ahí ve está bien. ¿Sí se va viendo? Listo. Entonces les decía que el proceso administrativo básicamente es un ciclo que tiene varios procesos en su haber y que se repiten. O sea, que cada vez que el ciclo finaliza, se repite. En la diapositiva, entonces nosotros dijimos que el primer paso se llamaba prever. No sé si se alcanza a entender esta letra, pero ahí dice prever, donde lo que estamos haciendo en prever es definir cuáles son las posibilidades. Las posibilidades. O sea, el qué se puede hacer. ¿Cierto? ¿Qué se puede hacer? Después de nosotros definir qué se puede hacer, cuáles son las posibilidades, yo no sé si se está viendo, si no se ve me dicen. Después de definir qué se puede hacer, yo tengo que escoger qué se puede hacer, ¿cierto? Son todas estas posibilidades. Son todas estas posibilidades, pero la empresa decide que no va a trabajar, no va a poner foco, todo eso que hay, sino que va a escoger un foco de acción y dice, vea, este no va y este tampoco. Vamos a concentrarnos en esto y en esto. Entonces, de ese escenario de posibilidades que hay, la empresa define que ya no van a ser 6 cosas que va a hacer, sino que solamente va a hacer estas 3. Vamos a hacer 3 cosas y en eso nos vamos a enfocar. O sea que después de prever qué es lo que va a hacer, entonces coge estas 3 y sigue el proceso siguiente, que es el número 2, que es planear. En planear, ¿sí se alcanza a leer? Sí. En planear, lo que la organización va a hacer, aquí ya definió qué se puede hacer, ¿sí? Lo que va a definir la organización es cómo y cuándo va a hacer cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que estamos en una empresa. Empresa podría ser el éxito. Entonces, el éxito cuando está tratando de prever qué viene o qué podría pasar o cuáles son sus posibilidades, entonces en algún momento digo, vea, está la posibilidad de los mini mercados, está la posibilidad de las grandes superficies o los centros comerciales, está la posibilidad de poner tiendas de barrio, está la posibilidad, etcétera. Y entonces el éxito dijo, no, nos vamos a enfocar en grandes superficies. Entonces, grandes superficies, los mercados express y en las tiendas en el mercado virtual, la virtualidad, o sea, las ventas virtuales en Internet. Nos vamos a enfocar en esos 3 mercados, ¿sí? La virtualidad, las tiendas express y las grandes superficies. Entonces empiezan a planear cómo van a llevar a cabo estas posibilidades, cómo las van a ejecutar y cuándo van a empezar a hacerlo. Entonces el éxito llega y dice, yo estoy pasándome en una suposición, pues, pero de algo que esta empresa sí está haciendo hoy día. Entonces digo, no, primero vamos a arrancar con las grandes superficies. ¿Sí? Entonces dijeron, vamos a construir unos centros comerciales enormes en todo el país que se llaman Viva. ¿Cierto? Dijeron cómo iban a materializar esta posibilidad. Entonces vamos a hacer centros comerciales donde nosotros vamos a llevar a cabo o vamos a ejecutar esta posibilidad a partir del 2021 o a partir del 2020, ¿cierto? Entonces ya vimos que construyeron el Viva en Envigado, y hay otro Viva por ahí en Laurel más pequeño, y que en Barranquilla están haciendo otro, en Bogotá están haciendo otro, y así están definiendo el cómo.
a través de centros comerciales, donde no solamente va a estar la marca de éxito, sino que van a haber muchísimas marcas ocupando ese centro comercial, lo que es propiedad del éxito, o sea, que el éxito se va a ver beneficiado por las ventas que hagan estas marcas, cada una por su cuenta. Entonces dijeron, bueno, también vamos a hacer los Éxito Express. Entonces ustedes empezaron a ver en la variante, en las carreteras, en las vías de un pueblo a otro, empezaron a ver pequeños éxitos que se llaman Éxito Express, que son modelos del éxito, pero miniaturas, ¿cierto? Ese fue otro cómo. ¿Y empezaron cuándo? Entonces dijeron a partir del 2018, yo no sé cuándo, pero dijeron a partir de cuándo van a empezar a ejecutarlos, cada cuánto van a construir uno, en qué volumen los van a construir, ¿cierto? Y finalmente, la virtualidad, entonces dijeron, bueno, vamos a sacar una página que se llama éxito.com, donde la gente puede entrar y es como si estuvieran en el mismo almacén, comprando las mismas cosas, pero simplemente compran por internet, como desde su casa, y todo se les lleva a domicilio. Profe, como que se le va el audio, no sé. ¿Me está haciendo el audio? No se le escucha casi. No se le escucha casi. Seguro me retiré mucho. Entonces, Sí. si nos fijamos, a esta altura, como yo pongo esto aquí, es que me da susto que me caiga esta vaina. A esta altura, ya la empresa ha definido los dos primeros pasos. Ha definido el prever, o sea, el qué vamos a hacer, qué podríamos hacer, las posibilidades, y ha definido también el planear. El prever qué es el qué se puede, el planear qué es, el cómo, Es como el cuándo se va a hacer. ¿Sí? Voy. Y aquí en el tercer punto, que es donde vamos, es el de la organización. Esa organización lo que va a decir es ese qué, ese cómo y ese cuándo, quién lo va a hacer y con qué. Okay. Entonces, sigamos con el ejemplo del éxito, ¿cierto? Sigamos con el ejemplo del éxito. Si ya el éxito definió, iba a poner su foco y su estrategia en las grandes superficies, en el mercado virtual y en los mini mercados o en los mercados express. ¿Ustedes por qué creen que el éxito decidió enfocarse también en los mercados express? ¿A competir con quién? Con las tienditas. Con las tiendas. Con las tiendas y con los de unos y con los unos. El éxito con un formato tan grande no tenía como manera de hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron unos éxitos express donde predominan las marcas propias, ¿sí? Donde no tienen todas las marcas, sino las marcas propias, que son más baratas y algunas cosas específicas, pues sí, de pronto más exclusivas, pero era con ese objetivo de competir con las tiendas y con las tiendas al de tal, pues sí, como el de uno y el justo y bueno. Ahora, cuando decimos quién y con qué, lo que está haciendo el éxito entonces es lo siguiente, y es que ubica dentro de su organigrama, ¿sí? Su organigrama está en una raya ya. Dentro de su organigrama ubica unos niveles jerárquicos. No, pero yo sí voy a borrar todo para poder hacer el organigrama grande. En la organización, nosotros dijimos que se hacía lo siguiente, y es definir quién y con qué. Y eso necesariamente va a tener dos ópticas. Una desde la organización, desde los niveles jerárquicos, donde la organización se divide en distintas áreas. ¿Sí se ve esto que estoy haciendo? Sí, Esto es como un organigrama, ¿cierto?
donde dice que esta es la gerencia general o la presidencia, que aquí va a estar el área financiera, aquí está el área de talento humano y aquí está el área, no sé, de producción o de ventas, y van a haber tantas áreas como la organización considere necesario, pues si está organizada, dependiendo del tamaño de la empresa, va a ser el tamaño de la organización. No es lo mismo un organigrama para una microempresa o para una empresa familiar que para una empresa del tamaño del Éxito o el tamaño de PM. Sin embargo, esta división que tenga la empresa permite establecer, primero que todo, los niveles jerárquicos, ¿cierto? O sea, que nosotros sabemos que entre más abajo esté el nivel, más operativo va a ser el trabajo y mayor, y entre más arriba esté, ¿sí? Mayor jerarquía tiene el área que esté ubicada. El área que está ubicada aquí arriba es la que tiene mayor jerarquía. Estas que están aquí tienen subordinación sobre de esta, o sea, esta tiene mando sobre estas de aquí, y entre más abajo se va desagregando. O sea, estas le reportan a esta y estas a su vez le reportan a esta. Eso en términos de la jerarquía y de la subordinación, pero también tiene unas implicaciones en respecto a las tareas y a la distribución de los planes. Yo les decía a ustedes que la organización tiene un plan general, o sea, un gran paquete de las cosas que definió, y ese plan general, el que acabamos de ver, por ejemplo, el Éxito, entonces tendría 3 frentes de trabajo que dijimos que eran las grandes superficies, el .com, o sea, lo virtual, y los mini mercados, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Los mini. Para ejecutar cada una de estos planes, la empresa tiene que desagregar estas grandes superficies, tendría que desagregarlas en actividades más pequeñas. En este caso, por ejemplo, aquí podemos decir que estos son los planes y que esos planes se dividen en programas. Entonces, grandes superficies se dividen en el programa 1, en el programa 2, en el programa 3 y cuantos programas sean necesarios para desagregar el paquete de trabajo que hay aquí, que normalmente son cosas muy grandes. ¿Qué creen ustedes que pudo haber tenido que hacer el Éxito para poder llevar a cabo la construcción de Viva o la construcción de todos los Viva, los centros comerciales Viva que están haciendo en el país, el de aquí de Medellín, el de Barranquilla, el de Bogotá, de Montería y otro? La responsabilidad y las actividades que hay dentro de la ejecución de ese plan deben de ser, pues primero, muy grandes, ¿cierto? Una cantidad de responsabilidades enormes. Entonces, supongamos que el programa 1, o sea, que ese plan se divide en varios programas y que el programa 1 de IVA sería algo que se llame, por ejemplo, la gestión de predios. Debe tener un equipo de trabajo dedicado a buscar dónde los van a construir, a buscar terrenos aptos, terrenos apropiados, que estén en una zona comercial adecuada porque un centro comercial de eso no se va construyendo en cualquier parte. Aquí en Caldas están diciendo hace por ahí 10 años que van a construir un centro comercial allí en la variante, ¿sí? Pero ¿será que ese sí es un punto para construir un centro comercial? ¿O verá que no? Yo realmente pienso que no, ¿cierto? A mí eso no me cae en la cabeza que van a hacer un centro comercial allá, por lo menos no en este momento. Pero cuando llegan y dicen, no, es que lo vamos a construir en Envigado, al pie de una estación del metro, en una zona de alta afluencia vehicular como la regional, Las Vegas y todo eso, tú no dices, bueno, deben de tener un equipo haciendo este plan 1, o este programa, perdón, 1, que es toda la gestión predial. Pero cuando dicen que van a hacer la gestión predial, tienen que decir quién de aquí del organigrama va a ser el responsable de este programa. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿quién va a ser el responsable de ejecutar esta parte? Entonces, por aquí, ¿será finanzas? ¿Será talento humano? ¿O será producción? ¿O serán varios de ellos? No quiero arepa. No, yo no quiero.
A mí no vaya. Listo. Entonces, ¿me van copiando hasta ahí o es confuso? Yo sé que esto es un poquito complejo de entender, pero siempre, chicas, siempre debemos tener en cuenta que en la organización se empiezan a asignar las responsabilidades a cada una de las áreas. O sea, todo lo que vayamos a ejecutar, estamos definiendo quién lo va a hacer y con qué lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, si aquí hay varios planes dentro de las grandes superficies, cada uno de esos planes debe tener al menos un doliente. Debe tener al menos un doliente. Entonces se van asignando las responsabilidades. Ahora, cuando nosotros miremos un organigrama en una empresa, nosotros vamos a ver solamente esto. El ramalcito típico donde están los niveles jerárquicos y las distintas áreas, y estas a su vez se dividen en unidades más pequeñas, cada una de ellas con... ¿Qué tiene cada una de estas unidades dentro? Tienen recursos financieros, o sea, tienen dinero, ¿cierto? Tienen otro tipo de recursos como activos, distinto al dinero, por ejemplo, locaciones, maquinaria, ¿sí? Software, equipos de cómputo. Tienen talento humano, personas asignadas, ¿cierto? Por un lado. Pero aparte de tener recursos, también tienen unas responsabilidades. Cuando en el proceso administrativo estamos haciendo la organización, estamos definiendo cuáles van a ser las responsabilidades que van a asumir cada una de estas áreas y cuáles van a ser los recursos con que va a contar esa área para ejecutar esas responsabilidades. Y de hecho, esas responsabilidades van a estar definidas con un alcance, o sea, desde dónde hasta dónde está la responsabilidad o tiene la responsabilidad de esta área, ¿sí? De ejecutar parte de los planes o de la planeación pues, que se está haciendo. ¿Cómo puede saber una empresa a quién pedirle cuentas? O sea, ¿cómo el gerente general va a saber a cuál de todos estos le va a pedir qué? O sea, el cómo mide a este, cómo mide a este y cómo mide a este. A través del proceso o del subproceso de organización. Ese proceso se encarga de decir quién hace qué y con qué recursos va a contar para ejecutar esos planes. ¿Me estoy haciendo entender o estoy siendo muy confuso, chicos? Está bien. Listo. Vamos a volver a un ejemplo simplecito que pusimos la clase pasada. Dijimos que íbamos a hacer una reunión familiar. Reunión. Entonces esa reunión va a tener dos miradas. Una, que es donde definimos qué se va a hacer. ¿Cierto? Estamos en el proceso de organización de la reunión familiar. Vamos a suponer que la reunión familiar es un plan. Es uno de los planes. ¿Qué se va a hacer? Y si estamos en el proceso de organización, vamos a decir qué se va a hacer y aquí vamos a definir ¿Quién lo va a hacer? quién lo va a hacer. Muy bien. ¿Quién lo hace? Y aquí al final debería haber otra columnita que diga con qué. ¿Y con qué cuenta? Entonces, ¿qué se va a hacer? Listo. El primer plancito de la reunión familiar. Entonces, el primer plan es el plan de transporte. Profe, Hola. quién y el con qué no es lo mismo en la organización. Faltaría el cómo y cuándo, que es la No, por eso, planeación. pero les estaba diciendo que aquí estamos en organización. O sea, ya pasamos el proceso de prever. Entonces dijimos, vea,
está la posibilidad de hacer una reunión, de hacer un paseo, de hacer un almuerzo, no sé. Habían varias posibilidades. Ahí elegimos la reunión para hacer un almuerzo, ¿cierto? Después pasamos al planear, ¿sí? Planear es cómo. En el ¿Cuándo? planear, ¿cómo eso? ¿Cómo nos llama reunión? Entonces dijimos, venga, no, vamos a hacer un sancocho y lo vamos a hacer en una finca, ta, ta, ta. Y ya llegamos a la organización, donde vamos a hacer los planes que hay, ¿sí? Definimos cuáles son los planes que hay de ese cómo, ¿sí? A decir quién lo va a hacer y con qué va a contar, ¿sí? Entonces dijimos, por allá en los otros procesos dijimos, bueno, habían posibilidades, o sea, el prever, habían posibilidades. Teníamos la posibilidad de hacer un paseo, teníamos la posibilidad de reunirnos en una finca, teníamos la posibilidad de contratar unos meseros que nos, bueno, no sé, habían varias posibilidades y elegimos el reunirnos en una finca a hacer un almuerzo, ¿cierto? Ese fue lo que leímos en el planear. Definimos de todas las posibilidades que habían, cómo y cuándo. Bueno, ¿y cuándo? Nos vamos a reunir a final de año, en diciembre, y ponemos la fecha. Se definió el cómo y el cuándo. Ahora estamos en organización. Vamos a definir cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar y vamos a elegir quién lo hace y con qué lo hace, ¿sí? Entonces, los planes. Bueno, hay un plan de transporte. Hay otro plan de alojamiento. Y el tercero, supongamos que es un plan El mercado. de alimentación. De alimentación. Listo. Pero esos planes, a su vez, se dividen en paquetes más pequeñitos que le dijimos programas. Entonces, el plan de transporte, entonces, hay un programa que se llama contratación. Es el que va a encargarse de conseguir los vehículos. Hay otro programa dentro del plan de transporte que se llama logística. O sea, que es el que se me va a encargar de tenerme la gente a la hora que es, en el lugar que es para recogerlos. ¿Sí? Y hay otro que se va a encargar, bueno, tenemos dos programas. Estos son el plan y este plan se dividió en programa. O sea, actividades más pequeñas. Incluso dentro de la contratación podríamos dividir eso en actividades. La contratación entonces tiene actividades que son la cotización, el análisis de las propuestas. Sí, ya son paquetes más pequeños. Uno desagrega eso hasta el nivel que requiera. ¿Sí? Hasta el nivel que requiera. Lo que quiero mostrarles es que uno puede ir desagregando en actividades más pequeñas para poder controlar que sí se hagan. Para poder controlar que sí se hagan. ¿Quién define hasta dónde baja uno con esa desagregación? El que esté planeando. O sea, el que esté haciendo esa distribución tiene que ser consciente y dicen que las actividades se deben desgranar de la manera siguiente, y es que no sean tan gruesas que no se puedan cargar, ni tan detalladas que se le vayan a uno por entre los dedos. O sea, ni actividades muy grandototas porque se vuelven incontrolables, ni tan pequeñitas también, tan al detalle porque también se vuelven incontrolables. La idea es que usted pueda hacer un seguimiento efectivo y poderlo controlar. Eso se va aprendiendo, la empresa va desarrollando una experiencia y una habilidad para definir hasta qué nivel de detalle llega usted. El plan del alojamiento va a tener también entonces unos programas. Va a haber, por ejemplo, la cotización o la búsqueda de los sitios. Búsqueda, contratación y también puede tener logística. Vamos a suponer que son programas logística. ¿Sí? Esa logística, entonces la logística se puede distribuir en asignación de habitaciones, acomodación de... Bueno, y lo mismo por el plan de alimentación. Ya tenemos aquí como la manera pues, de ilustrar a qué se refiere con el que se va a hacer y la desagregación de planes, programas
Y de hecho, de los programas se puede dividir en actividades. Ya dijimos qué vamos a hacer. Ahora deberíamos tener para cada uno de estos un responsable. Entonces, el responsable del plan de transporte, si lo ubicamos como si fuese un organigrama, vamos a tener una réplica parecida a lo que es un organigrama, donde vamos a decir, aquí arriba está quién, el que se encarga del plan, ¿cierto? Y aquí debajo vamos a tener el que se encarga del programa, de contratación, de logística, ¿cierto? Y aquí debajo vamos a tener los que se encargan de las actividades. Ven, el que se encarga de una actividad le responde al que se encarga del programa. Y los que se encargan de los programas le responden a los que se encargan de los planes. Entonces, si el plan de transporte, la responsable es María Isabel. ¿Cierto? Dijimos, María Isabel va a ser la responsable del plan de transporte. Pero María Isabel le va a delegar el plan de contratación a Andrea, el plan de logística a Berenice. ¿Sí? Y puede haber otro plan de, no sé, de cierre, no sé, bueno, que esté asignado a otra persona. Y Andrea, a su vez, va a tener 3 personas que le van a ayudar a hacer la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. Y de esa manera se desagregan las responsabilidades, o sea, el quién. ¿Sí? Luego viene la asignación del con qué. Entonces, ¿con qué va a contar María Isabel para ejecutar ese plan? Va a contar entonces con 3 profesionales, con un tecnólogo, va a contar con un recurso, le van a asignar para ese plan de transporte, entonces María Isabel va a contar con 2 millones de pesos, no sé, Presupuesto, ajá. y le empiezan a asignar cuáles son los recursos con los que va a contar María Isabel para responder por esto. Y aquí esto que estamos viendo aquí se llama una matriz de roles y responsabilidades, donde hay unas responsabilidades, unos roles, sí, unas asignaciones y unos recursos con los que cuentan esas personas para ejecutar esos planes o esos programas. Esto es un ejercicio imaginario, un ejercicio bobo, pero en las empresas realmente plasman esto en los planes que van a ejecutar para cada año. En el PM nosotros hacemos este ejercicio todos los años para los 3 años siguientes, ¿cierto? Entonces lo hacemos para el año 2020 al 2023. En el 21 lo que hacemos es revisar qué cambió, qué ha cambiado dentro de estos escenarios y lo volvemos a replantear, ¿sí? Lo volvemos a replantear y se van agregando elementos nuevos. Así mantienen las organizaciones su horizonte claro de qué se va a hacer, ¿sí? De qué se podía hacer, de qué se eligió que se iba a enfocar sus esfuerzos, de cómo distribuyó esas responsabilidades dentro de su equipo de trabajo y con qué recursos se va a contar. O sea que hasta ahora hemos respondido a esas preguntas, hemos respondido cuál es el escenario de las posibilidades, ¿sí? ¿A qué podríamos ejecutar? Después decimos en qué nos vamos a concentrar. Y después de decir en qué nos vamos a concentrar, decimos cómo y quién lo va a llevar a cabo y con qué. ¿Sí? Hasta ahí vamos en el proceso de organización. A ver, yo veo cómo vamos nosotros de tiempo. Faltan. Son las 9:15, profe. ¿Cómo? Ya Son las apareció. 9:15. Ya apareció la visita de los 10 minutos. Bueno, me parece justo a tiempo porque vamos entonces a resolver dudas, a esperar dudas para no dejar el otro empezado, sino que dejemos este hasta aquí. Les digo, hoy me pusieron ustedes a prueba aquí con esto. Durante la virtualidad no había tenido que usar ningún tablero ni ninguna cosa, porque pues yo construyo las presentaciones, pero
realmente este trabajo tiene elementos que sí es muy difícil hacerse entender si no es graficando. De hecho, no sé qué tan claro haya sido nuestra explicación hasta ahora. Pero entonces, repasemos, pues vamos a hacer el recuento hasta aquí. Llevamos 3 pasos de 6. El primero, Prever. que se refiere a posibilidades. ¿Sí? Posibilidades. O sea, que estamos diciendo ¿Qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer? Y normalmente para una empresa, esas posibilidades son un ramillete muy amplio de cosas que puede hacer. Pero la empresa necesita foco. Entonces, cuando usted sabe qué puede hacer, entonces planea, que es donde define. ¿Qué es lo que define? El ¿Cómo, cómo y cuándo Usted aquí se escogió, va a hacer. usted aquí escogió qué se puede hacer. Le dio foco a la organización. En el planear, entonces usted dice, ¿qué se puede hacer? Entonces usted dice, ¿cómo lo puede hacer y cuándo? O sea que usted elige o dice o diseña los mecanismos o los vehículos. Cuando ustedes escuchen la palabra vehículos en administración, se está refiriendo a cuáles van a ser los medios a través de los cuales se van a llevar a cabo las acciones, ¿cierto? Entonces, ahorita en el ejemplo del éxito, decía, bueno, nuestra estrategia va a ser grandes superficies, mercadeo virtual y mini mercado, ¿cierto? Esos son los vehículos a través de los cuales la organización, todos los vehículos del éxito en ese caso fueron los centros comerciales. El éxito primero no tenía centros comerciales, tenía almacenes. Y entonces empezó a decir, venga, pero es que, ¿por qué no llevamos eso a un nivel mucho más grande? Entonces, ya no se llama el éxito, sino que son un centro comercial que se llama Viva, donde hay multimarcas. Dentro de esas multimarcas está el éxito. Ese es un cómo, ¿sí? ¿Y cuándo? Entonces dicen, ese plan lo vamos a hacer entre el 2019, y paramos de construir, creemos que en el 2025. Ya definir cuándo. Obviamente las empresas tienen una manera de definir ese cuándo, eso no es tan olímpico, pues así como que vamos a poner una vestilla, no. Hay equipos que están encargados de hacer esa planeación y de definir cuáles son los tiempos prudenciales, dependiendo de qué, dependiendo de los recursos con los que cuenta la empresa, de cómo esté la economía del país en ese momento, de muchas variables que son las que hacen que la empresa pues tome las decisiones correspondientes. Y también respondimos a la última pregunta, pues, o a la siguiente pregunta, que es organizar, Organización. ¿cierto? Prever, planear, organizar. Y este organizar se refiere a definir, perdón, ¿cuáles son las preguntas? ¿Quién y con qué? Ok. ¿Quién y con qué? En otras palabras, podríamos decir que aquí se define quién hace qué. ¿Quién hace qué dentro de la organización? O sea, es la distribución de las responsabilidades dentro de la organización. ¿Quién hace qué? ¿Quién responde por qué? ¿Y quién le responde a quién? O sea, ¿quién? Esto alinea el organigrama, lo alinea con unas responsabilidades y unos recursos. O sea, para que ustedes que están tomando nota ahí, se alinea el organigrama con unas responsabilidades
y con unos recursos. Estamos definiendo de la organización cómo se van a distribuir las obligaciones, pero también cómo se van a distribuir los recursos para ejecutar esas obligaciones. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. No, profe. Ay, no, ¿cuándo era que volvemos a la presencialidad? Esto les digo, qué cosa tan retadora. Cuando uno estaba explicando cosas matemáticas y todo eso, que no son tan conceptuales, para mí, en lo personal, es mucho más fácil hacerse entender. Explicar temas que son tan conceptuales y que requieren como de tanto ejercicio de interacción con ustedes, donde uno pueda ver sus expresiones, responder las preguntas de manera inmediata y poder poner ejemplos, y más yo que soy tan dado a rayar en el tablero cuando estoy explicando, esta vaina me ha puesto a prueba. Entonces, no sé si tengan dudas, inquietudes, alguna pregunta específica frente a lo que hemos visto hasta ahora. ¿No? No, profe, con ese ejercicio quedó mucho más claro. Ok. Hubiese sido muy bueno. Yo les dije que para los otros grupos en los que yo he dado esta materia, la mejor manera de uno explicarlo es yendo a una empresa. Es yendo a una empresa y que ellos nos cuenten cómo llegan ellos a su ejercicio de planeación anual, donde pasan por todo este proceso administrativo, nos cuentan cómo hicieron la previsión, cómo definieron los escenarios de las posibilidades que ellos tenían, cómo de las posibilidades que hay, cuáles son los criterios para elegir en qué se iban a enfocar y cómo hacen esa distribución de funciones, de responsabilidades y de recursos al interior de la organización, y de hecho cómo hacen luego el seguimiento, el control, que son los pasos que siguen en el proceso y para qué sirve eso. Pero bueno, hasta ahora estamos haciendo un esfuerzo bueno. Yo creo que vamos a lograr que esto se entienda pues al final del ejercicio. Entonces dejamos así por hoy. Cuídense mucho, nos estamos hablando entonces el próximo martes. Yo voy a buscar la manera, bueno, ya ahorita, yo creo que ya subí el otro video, que es que eso está súper lento. Efectivamente, ya subí el otro video. Les voy a poner el enlace de una vez. Se fue. Entonces, me faltan por subir solamente las clases de hoy, creo. Yo 24, sí. Faltan solamente las clases de hoy, que ya las subo mañana, queriendo Dios, si me da. Entonces, nos vemos pues. Nos hablamos y cualquier duda que tengan me pueden escribir al WhatsApp, preguntarme acerca de lo que no hayan comprendido. Listo. Bueno, profe, mil Profe, gracias. gracias. Listo, Feliz profe. noche. Chao. Gracias, Gracias. chao. Gracias, profe. Chao.